Bien. Bueno. Buenas tardes a las chicas del chat. También les vamos a dar la bienvenida porque sé que hay algunas que no pueden conectarse por audio. Una de las cosas que por ahí estuvimos charlando con, ¿cómo se llama? Con la cátedra, es la importancia de que vean los videos. Yo no sé, yo creo que ahora estamos grabando, ¿verdad? ¿Ustedes lo pueden ver? Sí, profe, aparece que estás grabando la En la primer charla. clase aparentemente no la pusimos para grabar, pero de todas maneras sobre la historia de la locura tienen el material escrito en el campus, o sea que no van a tener inconveniente. Pero sí estamos viendo que una de las cosas que tienen que tener en claro es que la posibilidad de participar tanto de los teóricos como los trabajos prácticos tiene que ver con la posibilidad de articular, ¿sí?, conceptos, y revisar algunas miradas. Entonces es importante que se conecten, que participen. Yo siempre tengo en cuenta por ahí, cuando me dirijo a través del Zoom, tengo en cuenta mucho las personas que están con las cámaras porque siento como una interacción. Es difícil dar clase por Zoom porque uno evidentemente tiene algunas personas a las que puede ver y otros que son nombres, y que de repente aparece alguna pregunta del más allá a través de ese nombre, que está bien porque cada uno tiene la posibilidad, pero también está bueno porque también sé que ocurre que cuando uno está con la cámara apagada, muchas veces está haciendo otras cosas, porque la vida nos lleva a estas cuestiones, pero también tómense como ese tiempo para estar presentes en relación con la cabeza, ¿no es cierto? De poder interactuar, de escuchar, de poder preguntar, que es muy importante, porque bueno, es la posibilidad que tienen en esta hora de la semana, como en cada una de las clases que van a ir teniendo, para empezar a trabajar y a hablar con esta nueva terminología, con nuevos aspectos, incorporando conceptos, y por eso son muy importantes las preguntas que puedan hacer. A mí no me cabe Profe, duda que sí. disculpe que la interrumpa, pero hay compañeros intentando entrar, esperando para entrar. Esta gente que no golpea la puerta. A ver, no tengo mucha gente que... Ah, sí. Ahí les abrimos la puerta. Bueno, que tengan esa posibilidad de intercambiar. Yo soy de las que opina que las personas que interactúan, que más allá de las que están con la cámara prendida o no, pero a todos se nos generan preguntas. Así sean preguntas que uno, como es exigente, dice, no, no voy a preguntar esto porque es una pavada. Viste que uno se autocensura. Entonces, esa pavada se replica muchas veces en preguntas y cuestiones de otros. Entonces, lo bueno está justamente en que no se autocensuren, porque después esa pregunta que no se hace es la pregunta que se hacen ustedes solas cuando están estudiando para un parcial. Entonces, la dinámica es diferente y además se hace más llevadera la clase. Ese es el punto también, ¿no? A ver, esperen que acá hay gente que está... es la dinámica. Y en estos tiempos que corren, de esta manera nos ayudamos entre todos. Yo a veces, yo siempre les doy el espacio, digamos, para decir, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Me resulta a veces difícil pensar en las posibles preguntas que ustedes tienen. Viste que entonces, bueno, por eso los invito y las invito a que se animen a preguntar, porque todas las preguntas van construyendo. Y estoy segura que, que esa persona que hace una pregunta o que interviene o que participa,
ya en ese momento de intercambio ya incorpora un concepto, algo queda. Lo que preguntó fulano, lo que preguntó mengano, y además porque uno también, si toma habitablemente apuntes, como yo les digo que también tienen que tomar apuntes respecto de palabras claves, poder revisar los conceptos a los que nos remiten esas palabras claves, y muchas veces el concepto nos va a llevar a la teoría, y así sucesivamente van incorporando no solamente la teoría, sino incorporando conceptos que por ahí son nuevos. Así que bueno, quería decir eso, unas breves palabras. Y vamos a empezar la clase. Voy a admitir acá, hay dos que están ahí intentando ingresar. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar justamente cómo el sentido de incorporar, ¿no?, la teoría para poder asimismo empezar a hacer lecturas de lo que sucede. ¿Y para qué nos va a servir esto? Nosotros como futuros y futuras terapistas ocupacionales, nos ofrece la posibilidad, la teoría, de hacer lecturas de lo que sucede en el aquí y ahora, fundamentalmente en lo que está aconteciendo en el momento, cuando estamos frente a un otro paciente, un usuario, no sé, una persona con la que estemos trabajando, nos va a remitir en lo que está pasando en el aquí y ahora, pero gracias a la teoría vamos a poder también inferir lo que sucede en el sujeto, no solo desde los fundamentos intrapsíquicos, porque en realidad estamos interactuando con un sujeto psicológico, pero también en ese interactuar lo vamos a poder situar en un contexto social, en una historia determinada, y vamos a empezar a ver esas relaciones que se dan y que nos van a posibilitar identificar la dinámica del sujeto con su entorno, pero también la dinámica intrapsíquica. Entonces, bueno, y esto es lo que nos va a diferenciar seguramente, primero y principal, nos va a identificar como terapistas ocupacionales y no como maestras de labor, por ejemplo, de una actividad, o maestras o maestros, ¿no? Como esas personas que enseñan constantemente. Yo antes hacía un chiste que ahora me parece que ya no es chiste porque no sé si saben. Antes había un canal que se llamaba Utilísima, que era un canal donde la gente aprendía cosas, desde, no sé, pegar un clavo, armar una percha o cocinar, hasta, bueno. Entonces, esto que nos diferencia entre ir a un taller de pintura, ir a uno de mosaicismo o ir a una clase de expresión corporal, como cualquier sujeto, y ser un terapista ocupacional. Y con esto no quiero desmerecer ni a la que enseña mosaicismo, ni a la que hace expresión corporal, porque tienen un saber hacer y un saber de la técnica. Pero esa interacción que va a ser el sujeto con esos objetos, cuando el sujeto empiece a hablar de lo que hace, de lo que dice y cómo se va a relacionar con esa técnica, esa es una lectura que tiene que saber hacer el terapista ocupacional. ¿Sí? Entonces, justamente hoy vamos a empezar a trabajar con esos aspectos que ustedes ya seguramente conocen, que tienen que ver, y vamos a ir trayendo, porque yo siempre digo que cada uno de ustedes es portador de una mochila que traen desde primer año y que han cargado algunos conceptos y que las asignaturas como troncales, como lo es la terapia ocupacional, las terapias ocupacionales a lo largo de la carrera, le van a dar una significación particular. En este sentido, vamos a empezar a hablar sobre el marco de referencia que nosotros tomamos para
para poder pensar en esta cuestión dialéctica y que tiene que ver con la psicología social. ¿Mm? La psicología social, del cual seguramente han escuchado hablar de Pichon Rivière. Pichon Rivière, que es el creador de la Escuela de Psicología Social y que es considerado como una de las personas que de alguna manera introduce en la Argentina el psicoanálisis, pero no solamente lo introduce, sino que también realiza numerosos aportes relacionados con el campo de lo grupal, que seguramente ustedes cuando tengan dinámica de grupos, cuando tengan la experiencia de trabajar en las prácticas clínicas o el día de mañana, van a valorar muchísimo el aporte de Pichon Rivière en relación con la teoría de los grupos operativos, que seguramente a lo mejor han escuchado hablar y que es una herramienta muy importante que tiene la psicología social y que es de su autoría. Y siempre me gusta también, además de señalar los autores, porque también de ahí partimos con esa perspectiva del sujeto, traer a colación la historia de los sujetos, como yo les podría decir, bueno, que no sé si a alguien le gusta ver a veces películas de hechos reales o biografías, porque las biografías nos remiten y nos hacen pensar en el sujeto. Y en este sentido, es interesante que ustedes también, cuando tengan tiempo libre, puedan pensar, bueno, por ejemplo, Freud. ¿Y qué hacía de niño Freud? ¿Con qué jugaba? ¿Qué pensaba? No sé, o por ejemplo, bueno, en este caso, Pichon Rivière. Pichon Rivière, y se los cuento porque a mí en realidad me encanta introducir esa variante, porque como terapistas ocupacionales siempre vamos a ver y analizar la obra del sujeto, ¿no? En un paciente vamos a ver qué es lo que hizo con el material que se le dio. Esa obra, si lo pensamos desde Pichon Rivière, tiene que ver con este aporte que hace de la psicología social a nuestras vidas como un gran creador, investigador de lo social. Fíjense que de niño, él nace en 1907 en Suiza, ¿sí? O sea que tiene un ascendente europeo y vino desde muy chico con sus padres y terminó en la Argentina. Él no sabe bien por qué motivos deciden venirse a la Argentina, pero venía con sus padres y sus padres eran un matrimonio, tenía 5 hermanos, ¿sí? Y de esos 5 hermanos, él era el menor. Y en este matrimonio, él era el único hijo de esta segunda mujer, que era la hermana de la madre de sus hermanos. No sé si se entiende, parezco intruso lo que les estoy contando, de No la vida de entendí. Pichon Rivière. Él era el quinto hijo del segundo matrimonio. Eran 5 hermanos y él, ¿sí? Y él era el hijo de el señor Pichon Rivière, papá Pichon Rivière, y su madre era la tía de sus hermanos. ¿Se entiende? Ah, está bien, ya entendí. Era el único hijo Eh, de la segunda pareja que a su vez era la tía de los hermanos. Perfecto, lo dijiste bárbaro. Está bien, profe, quedó todo en familia. Quedó en familia, era Pichoncita, era el pichoncito de la familia. y bueno, se casó en segundas nupcias con la hermana, con su cuñada, digamos. Y digo esto porque en realidad él se entera más tarde de que sus hermanos eran de otra mamá, digamos, en su historia. Pero Capaz que acá ese fue el motivo, profe, por el que se vino a la Argentina. ¿No? sí, Un gran seguramente, motivo. además de algunas otras cuestiones, ¿no? Que uno desconoce en función también de la época, ¿no? Y se van a vivir al Chaco en primer lugar y después a Corrientes, y él tiene una infancia
donde en realidad termina interactuando mucho con la cultura guaraní. Tal es así que la primer lengua que él tiene, empieza a hablar, es la guaraní. ¿Sí? La segunda es el francés, o la primera sería el francés, la segunda la guaraní, eso no lo sabemos bien, y después el castellano. Fíjense la cuestión intercultural que tiene, además de venir de un matrimonio, sus padres venían de una familia muy acomodada de Europa, pero que con costumbres progresistas, ¿sí? Y que uno debe pensarlo así, en el sentido de la elección también que hicieron de venirse a la Argentina en ese tiempo. Él después estudia en su secundario y hace muchas cosas para trabajar y ganarse su dinero, pero una de las cosas que llama la atención, acá hay alguien que dice, Evelyn, tenés el micrófono abierto. Una de las cosas que él hace, fíjense que en Entre Ríos, en Corrientes, cuando está en Goya, a él le llama mucho la atención y ya de adolescente empieza a trabajar con un grupo de prostitutas, ¿sí? Donde ellas les piden que les enseñe buenos modales, ¿sí? Cómo se tienen que relacionar con las personas de determinada clase social. Bueno, fíjense cómo aparece también lo intercultural en relación, primero, a la situación en relación con los prejuicios, ¿no? Y de estos padres que también, cuando niño, le permiten una infancia con niños de otras culturas. Entonces, bueno, tal es así que después se va a estudiar medicina, de recibido trabaja en el Hospicio de las Mercedes, que hoy es lo que conocemos como el Borda, y bueno, ya más adelante se casa con Arminda Verasturi, que también la deben de haber sentido nombrar en psicología evolutiva, y bueno, y después más adelante con Ana Quiroga, se separan, y bueno, digamos, ¿por qué les cuento esto? Porque en realidad esa interacción que tiene en su vida, y además de haber hecho muchas otras cosas, permiten pensar cómo alguien con sus conocimientos y su formación se permite recrear y hacer un aporte desde lo social tan importante en relación con el psicoanálisis. Fíjense que Pichon-Rivière, a través de la teoría del vínculo, que es lo que vamos a empezar a trabajar, realiza un salto cualitativo en la teoría del psicoanálisis, porque él retoma conceptos que vienen de la teoría de las relaciones objetales, que seguramente han visto también, de Melanie Klein, que son, las teorías de relaciones objetales son predominantemente intrapsíquicas, ¿sí? A una psicología social que en realidad pone al individuo como una resultante que se va a dar entre un interjuego entre un sujeto con un objeto, entendiendo que el objeto desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Cuando decimos un objeto desde el punto de vista psicológico, es un objeto desde el punto de vista que puede ser un hecho, un sujeto animado, puede ser un objeto inanimado, una situación. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, cada uno de ustedes son un sujeto que se vinculan en este momento de manera virtual con otro objeto, que vendría a ser yo, un objeto sujeto, y establecemos una relación dialéctica. Aquellas cosas que yo puedo decir interactúan con ustedes, si yo les dijera ahora, si estuviéramos en un aula, este sería nuestro espacio externo entre ustedes. Ahora yo lo digo y hay una computadora. ¿Se entiende?
Pero bueno, hay un espacio externo que nos permite este vínculo, que seguramente está mediado hoy a través de lo virtual, que si estuviéramos en vivo y en directo, sería una relación dialéctica, donde también aparece el influjo de lo que serían la teoría de la comunicación, ¿sí? Donde hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje. Y eso es una cuestión dialéctica, ¿sí? Y bueno, este interjuego que se da también entre objetos externos que son reales. Yo soy un objeto externo de cada uno de ustedes, ¿sí? Porque existo, tengo una existencia real y concreta en el espacio, ¿sí? Como cualquier otro objeto, pero también se da una dialéctica entre los objetos externos y los objetos internos, ¿sí? Que de alguna manera tienen que ver con una dinámica intrapsíquica. Profe, una pregunta. ¿Los objetos internos serían, por ejemplo, los sentimientos? ¿O a qué se refiere con objetos internos? Ahora vamos a llegar. Abancame un cachito, Luna. Así Dale. lo vamos elaborando de a poco. Entonces, bueno, de alguna manera, la psicología social, que estudia la conducta y el funcionamiento de un sujeto en su entorno o en su ámbito social. ¿Sí? Y tiene que ver en cómo piensa, cómo siente y cómo actúa un sujeto, un individuo en su medio ambiente, en su relación con el ambiente, con su entorno. Y sin duda está atravesado por distintas dimensiones que son, la primera es el sujeto, la segunda es la forma de socializar que tiene y la tercera es el individuo en una situación determinada. Por ejemplo, si nosotros pensamos en esta relación, estudiamos la conducta en un ámbito educativo, por ejemplo. Si yo estuviera con alguno de ustedes en una situación terapéutica, sería en una relación terapéutica, y así cada hecho y cada situación, teniendo en cuenta el individuo en su relación con lo social y lo colectivo, obviamente. O sea que estamos hablando siempre de un sujeto social situado, ¿sí? Un sujeto situado en una situación particular. Si yo pensara, bueno, esto por ahí en alguna clase lo he dicho, si pensara en relación con ustedes, diría, bueno, cada uno de ustedes es alumno de esta cátedra, ¿sí? Pero esta cátedra está inscripta en la carrera de terapia ocupacional, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ustedes viven en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, digamos, vamos ampliando ese sujeto social situado y seguramente, si lo pensamos con otra carrera o con la misma carrera en otra provincia, ¿sí? Lo social y lo colectivo va a ser diferente, ¿sí? Y si lo pensamos cada uno de ustedes en relación al lugar de donde vienen, que por ahí no todos son de Mar del Plata, desde su barrio, desde los aprendizajes, las costumbres, estas son las cuestiones que nos marcan esa individualidad por la cual el sujeto tiene esta cosa de ser un ser único e irrepetible, ¿sí? Bueno, Profe. para esto tenemos que pensar, sí o sí, en el concepto de conducta, que ustedes seguramente vieron en primer año en psicología y que seguramente vieron al autor, a Daniel Lagash, que es quien de alguna manera define y da una conceptualización de qué es la conducta. Y a ver, ¿ustedes recuerdan algo de eso? ¿Qué es la conducta?
Profe, ¿la conducta no es aquello que se expresa, aquello que podemos ver y observar en una persona? Ujú. Sí, sí. Una síntesis perfecta. Puede haber una Lo conducta que se manifiesta. exterioriza. Perdón. ¿Cómo? A ver, Manuela. Que puede haber una conducta manifiesta, puede ser. Sí, sí, sí. Es la misma que dice Agustina. Es lo que se manifiesta, lo que se expresa. Franco, ¿querías decir algo? No, es por eso, es lo que sale al exterior, es la Ay. acción. Bueno, fíjense que Lagache, cuando lo define, la define como un conjunto de acciones, pero esas acciones son desde las fisiológicas, las mentales, las verbales, las motrices, por medio de las cuales un individuo en conflicto con su ambiente, dice, trata de resolver las tensiones que lo motivan y de realizar sus posibilidades. Y tiene un carácter esencial la conducta que es su significación. ¿Sí? Profe, Bueno, perdón, ¿la podría repetir? sí, que son las conductas. El conjunto de acciones que son fisiológicas, mentales, verbales, motrices, todo lo que se manifiesta, como bien dijeron las compañeras, pero también incluyen las mentales, los procesos fisiológicos también, que no los vemos, porque, digamos, ustedes me ven acá hablando y nadie está pensando en mi fisiología, si tengo ganas de ir al baño, si tengo ganas de tomar agua, ¿se entiende lo que digo? Estoy acá de cuerpo presente y también tengo procesos mentales que se van dando en relación con la actividad que estoy realizando. Y que se van a manifestar y que se dan en esta interacción y que intentan resolver una tensión que se da en la conducta. ¿Qué motiva? Por ejemplo, mi motivación es dar la clase. La conducta es lo que estoy haciendo con todos estos procesos que me acompañan. Algunos se ven y se ponen de manifiesto y otros no se ven, pero que de alguna manera resuelvo la tensión de poder concretar mi clase. ¿Y cuál es la significación que tiene esta conducta? Justamente hay una situación de enseñanza-aprendizaje que se está llevando a cabo. Y si yo dijera, ¿cuál es la significación particular para mí? Es que además es mi trabajo, ¿sí? Es una actividad laboral, que para mí tiene una significación particular porque estoy en una asignatura que me gusta la docencia y me gusta enseñar. Entonces, para mí fue prepararme para llegar a este momento. Entonces, en este aquí y ahora se da esta conducta. ¿Se entiende? Como la de ustedes de recibir esta información, en mayor o menor medida. Y fíjense que todas las conductas, ¿sí?, son todas las acciones que un sujeto realiza en su medio, ¿sí? Y que se dan en esta búsqueda de equilibrio y se manifiestan y se van integrando las posibilidades, o sea, toda la potencia del individuo, pero también integran las necesidades que tiene, ¿sí? Y muchas de esas acciones, muchas veces, como les dije anteriormente, no son visibles. Quizás lo que nosotros vemos, esto que decía Agustina, Franco y Manuela, es lo que se manifiesta. Y acá les voy a traer una imagen que por ahí es es la metáfora más utilizada en esto, ¿no? Que es la punta del iceberg. Quizás, digamos, hay otra parte que está oculta. No con esto quiero decir que siempre lo que está abajo del iceberg siempre es mucho más grande. Con esto no quiero comparar con que sea mucho más grande lo que hay detrás, pero sí esta cosa es lo que está oculto y lo que no vemos. ¿Qué va? Desde, como les decía anteriormente, de aquellos procesos que son mentales,
como de las acciones fisiológicas propias del sujeto y hasta las biológicas, ¿sí? Y esas son las dos dimensiones en que se da la conducta exterior y la conducta interior. O sea, las dos, más que conducta, serían las dos dimensiones de la conducta. La exterior tiene que ver con aquello que se manifiesta y lo que podemos ver, por ejemplo, una conducta de alegría o de tristeza o de expectación, de observación, es lo que vemos, y aquello que no vemos, pero que acontece en el sujeto, por ahí cuando podemos ver que un sujeto está meditando. Si vemos una actitud de quietud y el proceso que tiene una actitud más predominante es la interna, ¿se entiende? Cuando nosotros dormimos, la conducta de dormir no está mostrando una conducta de movimiento. Hay un área, que es la área interior, que es la que predomina en el sueño, ¿sí? Sería lo mismo que el sujeto cuando medita. Profe, Sí. ¿y con la ansiedad cuál sería? Si, por ejemplo, a mí me da un ataque de pánico, la externa sería la sensación de ahogo y todo, pero la interna sería todo lo que a mí me genera la ansiedad por dentro, esa sensación en la panza, todo. ¿Así sería? Claro, en realidad vos acusás un estado de ansiedad a partir de esas conductas, el ahogo, ¿sí? Que están, y que esto es muy importante lo que vos traes, Diana, ¿por qué? Porque la conducta se manifiesta en 3 áreas. Esto lo tienen que tener en claro también, lo estamos revisando porque considero que ya lo tienen visto. Está la conducta de las expresiones mentales, que sería el área de la mente, ¿sí? Es el área 1. Después tenemos las expresiones del cuerpo, es el área 2. Y el área de la conducta de las relaciones sociales es el área 3. ¿Sí? A ver, yo voy a ver si puedo, a ver si me sale hacer acá, que esto alguna vez lo practiqué. Por ejemplo, no sé si me va a salir. 1. ¿Ven? ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. se ve bien, profe. Sí, se ve perfecto. Bueno, ahora no sé si me va a salir esto que voy a hacer porque no me lo acuerdo. Creo que era esto. Bueno, el área 1. Hay 1. El área 2. Y el área 3. ¿Se acuerdan que dijimos el área 1 es el área de la mente? El área 2, el del cuerpo, y el área 3, el de las relaciones con el mundo externo. Diana, ¿qué decía? Diana que cuando hablaba sobre la ansiedad, ¿sí? Hablaba de esto, que se le daba en esta zona. Ay, estoy haciendo mamarracho, ¿no? La ansiedad aparece en el cuerpo. El primer registro que tenemos de esa conducta es en el cuerpo. Seguramente alguien que está acá, ¿esto lo ven? ¿Esto que estoy moviendo? ¿O no? Sí, profe, se ve. Ah, ¿se ve? Bueno. Se ve, profe. Esto de alguien que está compartiendo con Diana y la observa, ¿sí? Ella hace como que se sofoca, como que le falta el aire, se siente mal, se pone colorada, se descompone. Y esto es observable en el mundo externo. O sea que esta es parte de su conducta externa, ¿sí? Pero esta conducta externa, que refiere en el cuerpo, por eso decíamos, las manifestaciones fisiológicas y corporales, tienen también una repercusión en el área de la mente, ¿sí? Porque esa ansiedad se tiene que replicar
en la mente, porque es parte del cuerpo, sin duda. Y acá aparecen a modo de mecanismos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Es lo mismo que hablábamos del que sueña, ¿no? Uno ve a una persona, fíjense, si lo pensamos acá, la conducta del soñante. El cuerpo está relajado, o sea, no estamos viendo a nada. Decimos, ¿la acción cuál es? La acción de dormir. Un sujeto que no vemos que pase nada. Pero la conducta que se prioriza en ese momento está en la mente. ¿Sí? La prioritaria. Lo mismo pasa con el que medita. El que medita, vamos a ver una persona quieta en un lugar determinado, ¿sí? Pero la conducta interna es la que va a ser priorizada por sus objetos internos. Y ahí estamos, creo que Luna había sido la que me había preguntado por los objetos internos. ¿Verdad? Sí, profe. Bien, entonces, el vínculo siempre incluye la conducta. Entonces podemos definir, a ver, voy a ver si me sale esto, podemos definir al vínculo como una relación particular que resulta entre un sujeto y un objeto, y que es una conducta más o menos fija y establecida, que tiende a repetirse muchas veces automáticamente, en tanto la relación interna como la relación externa con el objeto. Por eso existen dos campos, que sería el campo interno y el campo externo.
El mundo externo. Porque esta conducta se da y se observa en el mundo externo, esta relación particular y singular del sujeto con el objeto. Pero cada sujeto tiene su mundo interno. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dale. ¿El mundo externo sería así como el contexto mediato y el mundo interno el inmediato? No sé, porque puede ser lo inmediato, puede ser esto que tenemos vos y yo, y esto es inmediato, no sé. Claro. Nunca me preguntaron eso. Pero está bueno, por ahí, fíjate, vos dijiste profe y eso es inmediato. Claro, es verdad. Y quizás la repercusión interna en mí es pensar la respuesta. Que puede ser inmediata o puede ser mucho más pausada. A ver si te explico con esto y... A ver, entonces, este sujeto tiene un mundo interno y un mundo externo. Pero este objeto, que está acá, también tiene un mundo externo y también tiene un mundo interno, si fuera un sujeto. ¿Sí? Entonces, fulano se relaciona con mengano. Este devuelve la relación. Pero a cada objeto externo se le reconoce un objeto interno. A ver. O sea, sería un objeto interno en este sujeto. Entonces, muchas veces, ¿vieron cuando uno está en relación con el otro? Y empieza una discusión o algo sucede. Yo a veces me pongo a pensar, a ver, alguien que viene y te dice algo, te lo dice, por ejemplo, Viene este sujeto, ¿esto lo ven, este movimiento de cursor? Este sujeto le dice algo a este objeto y se lo dice de determinada manera. Y este objeto, a partir de esto que le dice esta persona, tiene una representación, alguna sensación de lo que le dijo una representación interna que le hizo acordar a una orden materna que siempre le molestó, digo, ¿no? Y esta respuesta que va a dar este sujeto a este otro sujeto, en realidad, si uno se pone a pensarlo, es una respuesta que viene más de dónde. De lo que le pasó en su interior, en un momento de su vida. Que viene exactamente desde acá esta respuesta. Perdonen las líneas, menos mal que no tengo Parkinson, porque si no estaría fatal. Entonces fíjense cómo las respuestas vienen, ¿se entiende? Con esta energía. ¿Se podría repetir del objeto interno a sujeto? No lo entendí. Por ejemplo. O sea, entendí que el objeto vuelve al objeto interno. Es así. El interno, o sea, pero... Es así. Este sujeto se relaciona con este objeto. Esta relación, si se da en un espacio externo, que es el espacio de la conducta manifiesta y observable, ¿sí? Es la conducta manifiesta. Vamos a poner acá también.
Ay, a ver, espera. En el campo de lo manifiesto. Sería este, el campo de lo manifiesto. Vamos a cerrar acá, para que no se nos cuelen los campos. Y este, sería el campo de lo latente. Y este sería el campo de lo latente también. Porque es el mundo interno de este objeto interno. ¿Sí? Ustedes me paran si se confunden. Entonces, esta relación del sujeto que se da con el objeto. Esta persona en una relación cordial y amorosa se le ocurre decir, ¿y por qué no haces esto, fulano? Y la forma en que lo dijo, las palabras que utilizó, movilizaron sus objetos internos y a esta conducta externa se le representa internamente una orden materna, con la cual está en conflicto seguramente. Entonces, la respuesta que viene de sus objetos internos, a lo mejor es, ¿vieron cuando uno dice, no, pero cómo te pones? Mirá cómo me contestás así. Y entonces vos le dijiste, pero ¿por qué no te dejás de joder que me estás diciendo esto? Pero vos, ¿quién te pensás que sos, mi madre, para decirme de esto? Y es una respuesta como desproporcionada en relación con lo que se le dijo, ¿o no? Entonces, en esos momentos es cuando tenemos que pensar que algo de esta conducta que se da en el mundo externo interactuó con los objetos internos y fue esta energía que viene de lo latente la que termina reproduciendo y generando esta respuesta. ¿Sí? Ahora, si esta respuesta, a ver, ¿están mirando? Entonces viene esta respuesta, y este objeto tiene también un objeto interno para este sujeto. ¿Se entiende? Entonces, cuando venga ese nivel de respuesta, también se van a ver movilizados los objetos internos de este sujeto, y acá va a venir otra respuesta. Y esta respuesta va a venir de acá también. Bueno, ahí se me fue. ¿Se entiende? Parecen los autitos chocadores. A ver si lo puedo arreglar. A ver si alguien lo puede reproducir, si les parece claro. Esto es una Básicamente respuesta. es en cada relación, ¿no? Habría un sujeto, por ejemplo yo, y un objeto que puede ser otro sujeto. Sí. En el mundo manifiesto es la relación como real o lo que estamos transitando en este ¿Quién momento. está hablando? Que no veo. Yo, Martínez Evelyn. Ok. De vuelta. Por ejemplo, Claro. yo sujeto. Y vos sos otro sujeto que a la vez serías como otro objeto. Lo que transcurre acá, vos estás dando la clase, yo puedo tener un objeto interno de la representación que tengo de vos, y eso puede estar sobrecargado por otros, no sé si la palabra sería valores o otra Sí, carga es así, afectiva. mirá. A ver, Evelyn, ¿no? Sí. Bueno, si yo agarro y me planto acá y digo, ustedes no están yendo a los trabajos prácticos, ustedes no están leyendo, ustedes no están haciendo esto, entonces a partir de ahora la relación va a cambiar. Yo vengo y les digo, saquen una hoja, me mandan un correo electrónico y se terminó. No doy una clase más porque si ustedes no leen, pim, pim, pim. Entonces, me planto de esta manera. Vos lo vas a recibir de alguna manera, y si vos tenés algún vínculo que te remite a otra profesora, a una maestra primaria, secundaria,
que lejos de ser empática con los problemas que vos tenés, te retrotraen a esa figura quizás autoritaria, rígida, poco empática. Entonces esos objetos internos se van movilizando y tu respuesta va a decir, esta va, me voy, y te vas del Zoom. ¿O no? O te quedás, obedeces. Esa respuesta va a estar construida desde esos objetos internos. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno hizo una construcción de esa conducta donde decir, bueno, el otro es la autoridad, el otro es el profesor, es el que me pone la nota, mejor me callo, me quedo. Y también amolda mi conducta estos objetos internos. ¿Se entiende lo que digo? Profe, o sea que el objeto interno va a depender de cada persona. Capaz que yo respondo obedeciendo o capaz que mi respuesta es desproporcionada en relación a cómo me habló la profesora y capaz que no me aparezco a la clase. Sí. Y eso va a responder primero a tu forma de ser, a lo que vos sentís, a cómo interactuás, y a tener la libertad de decir, bueno, total, los teóricos no son, ¿cómo se llaman? Presenciales o no me ponen una asistencia, da lo mismo que esté que no esté, ¿para qué me voy a bancar? Depende de cómo vos sos. Bueno, pero ejemplo, puede ser también otro caso, no sé, una persona que, no sé, un ejemplo, ¿no? Sufrió hambre de chico. Entonces, no sé, vos sos una amiga y le decís, bueno, te voy a cocinar. Y vos, y no sé, y se rompió la cocina y no se cocinó. Entonces yo me pongo, digo, respondo mal porque digo, no, ¿cómo puedo estar sin comida? Que no puedo estar. Me movilizó todo lo internamente que a mí me enfada o capaz que vos me podías haber dicho, no, espera, compramos en la panicería algo, o en la roticería, pero yo me enojé porque en realidad me molestó esa actitud de que no se pudo solucionar la comida en ese momento. Bueno, esto que por ahí trae Franco, a ver, yo voy a bueno, quizás, no sé si me voy de acá del pizarrón, no sé si después está el pizarrón de nuevo, pero bueno, a ver, voy a ver si me quedo. El tema es así. Yo quiero preguntar una cosa, Paula. Sí. Hola. Sí, a ver. ¿Quién sos? Cuando vos hablaste, Cintia Suárez, cuando hablaste del mundo interno, yo pensé que te referías a eso, a lo de el objeto interno. Entonces, el mundo interno no sería lo que las representaciones que uno tiene internamente con respecto al mundo social. ¿Qué sería el mundo interno entonces? El mundo interno es justamente, está muy bien lo que vos planteás. Porque uno, y esto lo van a ver en la próxima clase con Analía, cómo se va construyendo el mundo interno. ¿Sí? El mundo interno se empieza a construir el día que nacemos con ese vínculo primario que es el vínculo con la madre. Es nuestro primer vínculo. ¿Sí? Y cuando uno dice la madre, bueno, pero viste que siempre cuando uno da un ejemplo, siempre hay otro que dice, bueno, pero a lo mejor la madre se murió. Viste que siempre hay alguien que dice, ¿y entonces cuál fue el vínculo? No importa. Fue a lo mejor la primera enfermera que lo recibió, la primera persona, fue la abuela, fue el primer vínculo, es a partir del cual nos constituimos en persona porque uno es en función de un otro, que te nombra, que te reconoce, y por el que estás, y por el que sos. Y esa construcción empieza cuando uno dice por lo que es, porque es ese vínculo que empieza desde lo táctil, desde lo sensorial, en esa construcción de sujeto. Entonces, desde ese momento del nacimiento, fíjense a dónde nos llevamos, hasta el día de la fecha, hemos relacionado con un montón de objetos, ¿sí? Objetos con los cuales nos hemos sentido gratificados y objetos con los cuales hemos tenido grados de hostilidad. Por eso cuando hablamos de la relación sujeto-objeto no podemos dejar de hablar de las relaciones objetales de Melanie Klein, que todavía no las introduje,
porque las relaciones objetales de Melanie Klein son la estructura interna del vínculo. Y esto es muy importante que lo anoten, porque digamos como referente, las relaciones de objeto son la estructura interna del vínculo. Nuestras relaciones de amor y de odio, nuestras relaciones gratificantes, nuestras relaciones frustrantes son las que van a ir construyendo nuestro mundo interno. Y por eso a cada objeto externo se le reproduce un objeto interno que está construido desde el inconsciente con todas estas imágenes. Los objetos internos no son fotocopias calcadas del objeto externo. Imagínense cómo se construye los objetos internos, y en esto por ahí me van a dar van a sentirse aludidos o no. ¿Vieron cuando uno es niño chiquito, que juega a sus hermanos y hace lío, y viene la mamá y dice, por favor, ordena todo, que viene tu padre, y cuando venga tu padre le voy a decir? ¿Viste? Cuando esa necesidad de que venga el otro a poner orden, haya un otro malo. Y uno va incrementando eso, y muchas veces viene el padre, y uno ha construido, no, tengo que hacer esto porque si no viene me van a matar, y si no hago esto me van a matar. No, nunca nadie te termina matando, bueno, en el mejor de los casos no es así, pero uno va construyendo una imagen de autoridad respecto de estas pequeñas cosas, ¿sí? Y así lo hacemos con todos los vínculos, en las relaciones parentales, en las relaciones de autoridad, con los maestros, con los profesores, con las personas que están, también con nuestros pares. Vamos construyendo estos objetos internos que se van alimentando. No son fotocopias, ¿sí? Están impregnadas por la subjetividad en esa construcción. Y a veces, profe, están muy claros, o se notan más, esa subjetividad que tenés con el otro, o con que sos siempre cómplice, o que tenés más relación, que no actúas de la misma manera con tu pareja con la que convivís, en la misma situación que con un amigo o con un hermano, digamos. No vas a responder exactamente igual el enojo por la misma situación con tu pareja que con tu hermano que con tu amigo. Como que con la persona que más subjetivo tenés más confianza, más desahogo, más explosiva la expresión que querés demostrar. Sí, y además porque también se van configurando patrones de conducta, digamos. Esto que vos decís es, obviamente, yo con un profesor actúo de determinada manera, que no es la misma con la que actúo cuando estoy con mis compañeras y el profesor no está, o lo mismo cuando estoy en pareja y cuando estoy en mi familia, o cuando estoy con mi pareja en mi familia, o cuando estoy en pareja en la familia del otro. ¿Se entiende? Digamos, esta es la visión de una mirada psicosocial. La psicología social nos permite una mirada psicosocial que permite observar y estudiar al individuo, no aislado, sino incluido dentro de un grupo, de una circunstancia, ¿sí? En principio será familiar, que es lo que sucede en grupo, en lo grupal, y de alguna manera también lo grupal, que es la mirada que viene de la psicología social, va a dar una significación a esa conducta. Es como si ustedes, una de ustedes o uno de ustedes en este momento, algo de lo que digo lo interpreta mal y se para y dice, no, pero usted que viene a decirnos esto, y me hace toda una interpelación descontextualizada, a los gritos, y ustedes se van a quedar todos mirando como diciendo, ¿qué pasó acá? Y se va. Digamos, bueno, habrá que ver qué es lo que pasó. A lo mejor algo de lo que dije rozó, tocó algún aspecto del mundo interior de esta persona,
algún objeto interno, ¿sí? Que muchas veces reproducen este tipo de manifestaciones que son las conductas observables, ¿sí? Profe, ¿se podría decir como que se hace consciente? No. Cuando se representa, realidad, cuando se expresa, digamos. Bueno, justamente, cuando esto se expresa, es un indicio de que algo pasa, ¿sí? Es lo mismo que pasa en tu grupo de amigas, que se sientan todas a tomar mate y de repente una entra con una cara terrible, todos dicen, a esta le pasa algo, y hasta que no explota o en llanto, o contesta mal, o se levanta y se va, dicen, bueno, algunos van a decir, y bueno, ¿y qué querés? Si siempre hace lo mismo, cuando le decís una cosa, en lugar de aceptarla, se va, ¿sí? Cuando le preguntás por tal cosa, lo evita, digamos. ¿Viste que cada uno conoce al otro? Porque sin duda hay determinados patrones de conducta que se van repitiendo. Las formas de actuar de las personas, que es esto que decís vos, nos dejan la posibilidad de poder pensar, Luna, que esta conducta que se da en el mundo externo tiene una reproducción en el mundo interno, ¿sí? Que es lo que vamos a ir viendo justamente cuando pensamos en esta estructura interna, que son los vínculos que tienen que ver con las relaciones de objeto. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta. Sí. Viste que vos dijiste que en esta había una relación entre el sujeto y el objeto y que el objeto podían ser hechos, situaciones, sujetos o objeto. En lo que explicaste vos en el cuadrito solo hablamos de sujetos, ¿no? Sí, ahí puse sujetos en una relación dialéctica, pero a veces pasa con los objetos mismos. ¿No les pasa que alguna vez han escuchado una frase que decía, me da risa porque algunos ya se ríen, ya se están riendo, ¿qué te la agarrás con el celular? ¿Qué te la agarrás con el televisor? ¿Por qué tirás el control remoto? Lo revolvió. ¿Por qué te la agarrás con el perro que no te hizo nada? A ver, dice, me pasa lo mismo que Franco. Lo lamento mucho, no pude acomodarme. No, a ver. Porque Franco dijo que se tenía que retirar para ir a dinámica de grupo, a otra materia. Okay. Bueno, profe, la diferencia entre mundo interno y objeto interno. Y no hay, el tema es que los objetos internos están en un espacio interno, entonces corresponden al mundo interno, a la escena interna. Pero volviendo a alguien que me preguntó sobre los sujetos y los objetos inanimados o animados en el caso de los animales, si alguna vez escucharon esta frase, ¿por qué te la agarrás con el celular? ¿Por qué te la agarrás con el perro que no te hizo nada? No rompas el vidrio que lo tengo que pagar yo, digamos. Son objetos, donde están depositadas cuestiones que no tienen que ver ni con el vidrio ni con el perro, tienen que ver con otras cosas. ¿Se entiende? O sea, ¿y por qué para nosotros es importante? Porque nosotros, como terapistas ocupacionales, vamos a trabajar con objetos, con materiales. Fíjense todo lo que han aprendido ustedes en relación con las actividades terapéuticas. El mundo de la terapia ocupacional tiene que ver con las relaciones de los objetos, sean animados, inanimados, sujetos u objetos. ¿Por qué? Porque las actividades las vamos a hacer de manera grupal, porque en cualquier actividad vamos a estar relacionando materiales, objetos, y de esa lectura de los objetos vamos a poder identificar esos modos de actuar y vamos a empezar a decodificar que aquello que sucede en el mundo externo, algo inferir lo que está sucediendo en el mundo interno del sujeto.
todo esto es una estructura que se da en continuo movimiento. Las relaciones de objeto, como les decía, las relaciones que estudió Melanie Klein, ¿se acuerdan el objeto bueno y el objeto malo? ¿Sí? El objeto total y el objeto parcial. Bueno, yo les recomendaría que también hagan una leidita, que seguramente la clase que viene la vamos a tratar de redondear, pero me gustaría que lo vuelvan a releer. Bueno, la relación de objeto está constituida por una estructura que funciona de determinada manera. Y siempre es dinámica y se da en continuo movimiento. ¿Vamos? Y después vamos a, justamente cuando aprendamos a ver cómo se comportan los sujetos en el mundo externo a través de la conducta, poder inferir qué sucede en su mundo interno. ¿Sí? A ver, ¿hay alguna pregunta? Profe, lo que manifiesta el sujeto, ¿no?, al mundo externo, la queja hacia la otra persona. ¿Cómo? A ver, repetime que no te escucho bien. Lo que manifiesta el sujeto al mundo externo, después de esa representación, a partir de la representación interna. ¿Es la representación interna o es, cómo podría denominar lo que expresa el sujeto? Y mira, no sé si se entiende. A ver, cuando ustedes lean El vínculo de Pichon Rivière y que van a ver cómo se caracteriza, todos nos comportamos de manera diferente en el mundo, ¿verdad? No solamente desde la estructura psíquica que cada uno tiene y que vamos a ir viendo más adelante, sino también por los estilos y por las características de personalidad y el temperamento. Ustedes ya han tenido psicología de la personalidad, ¿o no? Y vieron seguramente características de personalidad. ¿Sí? También, si han estudiado, por ejemplo, la neurosis depresiva, la neurosis obsesiva, la neurosis histérica, que tienen que ver con estilos, por ejemplo, ¿cómo caracterizamos, por ejemplo, el vínculo de una persona obsesiva? ¿Qué es una persona obsesiva? De lo que ustedes me puedan Alguien transmitir. que tiene una fijación una persona con una fijación en ciertos aspectos del mundo externo que tienen que ver con el mundo interno, tal vez. A ver, ¿cómo Una qué? fijación, por ejemplo, con la limpieza, porque que cree que está todo el tiempo las cosas sucias, por ejemplo. Eso es una fijación con respecto a la limpieza en el mundo externo. O si no, en el mundo interno, pero hay una obsesión, como que está perseguido, una persona perseguida, no sé, se me ocurre. No sé. Sí, Muy miren, estructuralizada. a ver, tal vez. esperen un poquito porque estoy viendo que nos quedan 2 minutos. 2 minutos, casi 3. 3. Bueno, fíjense lo que dice Luna. Ella dice, caracterizada por el tema de la higiene, ¿no? De tener todo limpio. Profe, yo tengo una hermana que está a un paso de ser obsesiva compulsiva de la limpieza y siempre, desde éramos chiquitas, toda su vida tuvo, pero no solo por mantener limpio, sino que el orden le genera como tranquilidad y sin ese orden no puede hacer sus cosas, digamos, no puede trabajar, no puede Ahí estudiar, está, perfectamente, perfectamente. Fíjense, ¿cómo uno caracteriza el vínculo obsesivo? El vínculo obsesivo está caracterizado por el control y por el orden.
Y eso involucra también conductas de este estilo que a muchos en esta pandemia le vino bárbaro el alcohol en gel y la limpieza de esa naturaleza y el orden. Entonces vemos una persona ordenada, muy preocupada por la higiene, y este orden me da una sensación de control de los objetos en el mundo externo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos relacionamos con una persona que te ordena los libros por color, por tamaño, los colores, entras al ropero y vos decís, ay, qué ganas de tener a esta Marie Kondo en mi vida, porque tienen por color, por largo, por ancho. Ese nivel de orden refleja el nivel de los vínculos internos. Es una característica. Entonces a esa persona le va a gustar controlar horarios, controlar salidas, tener el control de las llamadas de teléfono, de dónde estás. No te dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Digamos, y vamos a ir viendo cómo esos vínculos están relacionados con su mundo interno. Ahí tenemos un claro ejemplo. Y si les parece, estamos para terminar, miren, si quieren nos enganchamos. No las quiero dejar ni hablando solos, ni solas, ni yo quedar ahí. Pero ya se va a cortar. ¿Te enganchamos un cachito más? Dale. Nos enganchamos y chusmeamos un ratito más, porque esto ya... De chusma. Exacto. Bueno, a ver. ¿Se entiende más o menos? Es así, Agustina, como es el orden, el control. Sí, y en este caso particular, ahora no es que lo entendemos porque toda la vida fue igual, pero ella no tiene problema con que nosotros seamos desordenados. Su problema es ella con todo, con lo mío, con lo tuyo, pero no le va a molestar que yo no lo haga, ¿viste? Mismo su hija o de su familia, pero y le dijeron que estaba a un punto de ser el trastorno, porque
es así con todo y excesivo, ¿viste? Y no puede sentarse, no puede leer, no puede. Bueno, pero es una forma también de controlar la angustia que genera la cuestión que tiene que ver con el descontrol, obviamente. O sea, estas son las cosas que nosotros tenemos que poder aprender para poder decodificar. Y así se multiplican todas las variedades de vínculos, porque estaría el vínculo obsesivo. Puse el ejemplo del vínculo obsesivo porque es por ahí el que detectamos más fácilmente. Pero puede ser el vínculo depresivo, el histérico, el hipocondríaco, que están caracterizados de determinada manera, o el vínculo paranoide, digamos. Pero a mí me gustaría que vayan, viste, como que todo necesita ser incorporado. No sé si alguna vez lo pudieron pensar desde este lugar. A mí una vez, unas cuantas veces me ha pasado de detectar en personas, no sé si está bien dicho, es ese vínculo, ¿viste esas personas que se pegan a uno porque enérgicamente son menores y necesitan del otro para ser motivados por sí mismos? Como que si se juntan con vos, lo van a lograr hacer porque vos sos de una forma que ellos no son. Y está la frase que te dicen, te absorben la energía, esta te junté con tal porque te absorben la energía. Y en realidad necesita tu energía para generar nueva energía a esa persona. Pero básicamente te absorbe la energía. Uh-huh. Bueno, esas son observaciones que uno empieza a hacer. O sea, a esas observaciones que son más caseras, ¿sí? Y que son intuitivas y que está bien, pero uno empieza a observar los vínculos con los que se relaciona. ¿Vieron cuando hay gente que, no sé, podríamos poner 20.000 ejemplos, que siempre buscan la aprobación del otro, si no, no. Por ejemplo, la gente que se queja todo el tiempo, la queja propia del hipocondríaco, ¿sí? Que establece una relación a través de su propio cuerpo, de su salud y de la queja, y tiene a todos bajo control. Ay, me pasa esto, ay, me estoy por ahogar, No, lo que pasa es que viste la artrosis, y bueno, ¿qué es lo que está hablando? Y alguna sensación interna de esa persona, ¿no? Algún miedo, no sé, alguna necesidad. Bueno, lo que pasa es que esto es lo que nosotros vamos a ver, y por eso digo, el análisis, y nosotros vamos a enfocarnos justamente porque para poder hacer este tipo de lecturas tenemos que saber sobre las relaciones de objeto, cómo son nuestros vínculos, cómo me relaciono con el objeto, y poder relacionar eso dentro de la teoría del psicoanálisis y poder hacer este salto que es el que da Pichon Rivière en relación al sujeto, en relación con los otros. ¿Mm? Están todos pensativos. Ustedes que vinieron para la parte chusma del asunto. No, yo iba a hacer una pregunta, pero no es con respecto a los vínculos. Yo vi vi los dos videos que pusieron en el campo y ya no sé si me confundí de materia. Yo vi dos videos y a ver, uno hablaba de la ley de salud mental, de cuando se promulgó, y bueno. Y uno de los un hito, que lo marcan como hito, trato de explicarlo lo mejor posible. Dale. Que fue en el 2004 con un chico que el padre, se ve que por drogas el padre pide que lo internen, y el problema fue que vivía en Capital Federal y ni la provincia ni la nación se querían hacer cargo de la internación, y se peleaban por quién se hacía responsable o no. Entonces llegó como a lo más alto del juzgado, no sé cómo se llama, y deciden que el chico tenía que quedarse en tal lugar, Citibel dice, porque por el traslado, porque se evitaría papeleríos de cosas de la internación. Ese chico nunca se internó,
sin su consentimiento, digamos, pero ningún juez atravesó el pedido de internación, nadie hizo el pedido de internación. Entonces, yo no entendí eso. Si era que el hito es eso, que no pasó por ningún juez que decidiese por esa persona, y el chico, sin embargo, estuvo internado, y nunca tuvo seguimiento. No llegué a comprender si ese era el hito, como que si eso fue algo que detonó para que después la ley de salud mental se modifique 6 años después. Bueno, justamente, estas eran las cosas que pasaban antes. Entonces, antes la verdad que no me acuerdo el video del que me estás hablando, pero solamente con pensar la cuestión cronológica, en el 2004 no teníamos ley de salud mental, y no solo pasaban esas cosas, sino pasaban otras, peores, digamos. No es que viene ahora una ley salvadora, pero sí la posibilidad de tener una perspectiva desde los derechos humanos, donde el sujeto es escuchado, fundamentalmente. Y además porque está entendiendo que está atravesando un proceso de enfermar, una situación traumática, y sin duda esta posibilidad donde haya un equipo interdisciplinario que tenga una escucha atenta de lo que le está ocurriendo y se pueda discutir entre los profesionales qué es lo mejor para ese sujeto. ¿Se entiende? Y que no depende de una persona que es el médico que dice sí, sale de alta, no sale de alta, no se va o se queda. O en el caso de ese, que tenía que ver con las adicciones, donde antes de la ley de salud mental, todo estaba muy judicializado, justamente porque se trataba de adicciones. ¿Se entiende? Entonces ahora, a partir de la ley de salud mental, estamos hablando que las adicciones son parte del proceso de enfermar, es parte de la salud mental. ¿Se entiende? No sé si te aclaro. Más o menos, porque yo lo que entendí, que hasta que se hizo la ley de salud mental, todo, si te internaban o no te internaban, además de que firmaba un médico, era el juez el que decidía si entrabas o no entrabas, si te internaban o no te internaban. Y que ese caso, yo no sé si entendí mal, particularmente ese caso marcó una diferencia porque no hubo ningún juez que se interesara por la internación de esa persona, ni de provincia ni de nación. Nadie. Sí, la verdad que no sé, pero bueno, sería un límite jurisdiccional, pero bueno, no nos tiene que llamar la atención. Estas cosas pasan, y esta, como otras cosas, han sido el motivo de repensar cuestiones de los usuarios de salud mental, de los servicios de salud mental, en relación con estas complicaciones. Sí, profe. Bien. Bueno, gente, ¿quieren hacer alguna pregunta que les pueda aclarar? Ya la semana que viene van a empezar a trabajar con la construcción del mundo, la constitución del mundo interno, y vamos a seguir trabajando sobre vínculo. Sí. Así que bueno, si quieren pueden ir, nosotros les vamos a ir activando en el campus todo lo que son los textos en los cuales se pueden basar. Yo les diría que acá, si uno tomara palabras claves para que ustedes puedan ir conceptualizando, sería qué es la psicología social, qué es el vínculo, ¿sí? Y cómo está caracterizado el vínculo. Integrando esta cuestión de los objetos internos, los objetos externos, el mundo externo, mundo interno, las escenas latente y la manifiesta. Y también incorporar un concepto de lo que es la conducta y tener en cuenta estas 3 áreas de las que hablamos hoy, que son conceptos que yo creo que ya los tienen incorporados, los tienen ahí, de psicología general, seguramente. Que los tenemos, pero hay que traer el recuerdo. Hay que traerlos porque ahora son las herramientas que ustedes van a tener que tener en cuenta para poder comprender la asignatura, y porque van a ser parte de las herramientas como futuros terapistas ocupacionales. Fíjense qué interesante, yo quizás háganme acordar la próxima, bueno, que lo tenemos a Franco, que es enfermero,
Y se me ocurrieron algunos ejemplos de conductas que tienen que ver con los cuidados, y además porque él hizo una pregunta, así que si me la recuerdan, voy a tratar de anotármela, pero que es interesante y quisiera darle una explicación en relación a lo que él planteó sobre este ejemplo de la alimentación, ¿no? Que hizo, que como se tuvo que ir y eligió otra asignatura y se fue, ahora yo anoto, y ahí anotan ustedes, ¿viste? La profesora nos... Parece buena, pero no. No, en el mundo externo, la conducta que tiene de control, sabe perfectamente quién se fue con... No sé el nombre, de grupo. ¿Quién se fue con dinámica de grupo? Bueno, gente, que pasen un buen día. Igualmente, chao, Nos vemos el Chao, miércoles. profe. Buen fin de. Gracias, profe, nos vemos. Igualmente, Chao, profe. cuídense. Gracias. Chau, chau.